Muy buenos días para todos y bienvenidos a mi canal. Hoy voy a preparar un pimiento relleno, así que si me acompañan comenzamos ya con la receta. Te invito a visitar nuestra página de Instagram marcelacocina_ok para que puedas ver todas las recetas que vamos subiendo. Ahora sí, seguimos con la receta de hoy. Los ingredientes que voy a utilizar son los siguientes: un pimiento grande, una taza de arroz ya cocido, unos 250 gramos de carne molida, una cebolla chica, un diente de ajo, sal, pimienta, aceite de oliva y unos pedacitos de queso cremoso. Les recuerdo que los ingredientes figuran al final de la receta y en la descripción de la misma. Voy a comenzar picando bien chiquito el diente de ajo. Una vez que hemos picado el diente de ajo, lo ponemos en un sartencito o en una cacerolita. Ahora continuamos con la cebolla. También la cortamos bien pequeñita. A estos ingredientes le vamos a agregar un chorrito de aceite de oliva y los vamos a llevar al fuego para que se empiece a cocinar. Mientras vamos cocinando la cebolla, vamos a ir prendiendo el horno en multicocción 15-20 minutos a 200 grados. Lo que voy a hacer ahora es cortar el pimiento a la mitad. Ya está muy bien lavado el mismo. Cortamos a la mitad. Le vamos a sacar la parte de las semillas, que quede así bien limpito. Pasado unos 5 minutitos que ya tenemos cocinada la cebolla, vamos a agregar la carne. Y seguimos cocinando. Bueno, ahora le bajo un poquito el fuego, le voy a agregar pimienta y luego sal. Como pueden observar, la carne ya está prácticamente cocinada, entonces lo que vamos a hacer es apagar el fuego y vamos a agregar el arroz que ya lo tenía cocido de antes. Lo mezclamos que se integren bien y rellenamos los pimientos. Y ahora tomamos una cuchara de ese relleno y la vamos a colocar dentro del pimiento. Esta partecita verde se la dejo para que quede de adorno, por supuesto que no se come. Y ahora, así como está, lo vamos a llevar al horno hasta que se ablande el pimiento. Aquí ya lo retiré del horno, les voy a agregar el pedacito de queso. Y las vamos a dejar unos minutitos más para que se empiece a derretir. Y así quedó terminado el pimiento relleno de hoy. Espero que les haya gustado la receta. Como se darán cuenta, es muy sencilla y muy sabrosa. Ahora los dejo, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.